Continuando con las fuerzas en el espacio, pasemos ahora a fuerzas definidas en términos de su magnitud y dos puntos sobre su línea de acción. En muchas aplicaciones, la dirección de una fuerza F está definida por las coordenadas de dos puntos M con coordenadas x1, y1 y z1 y N con coordenadas x2, y2 y z2, localizadas sobre la línea de acción, como se muestra en la figura 9, donde tenemos una fuerza F con su vector unitario y dos puntos N y M con coordenadas descritas. Consideremos entonces el vector Mn que une a M y a N y tiene el mismo sentido que la fuerza F. Si se representan sus componentes escalares por d de x, d de y y d de z, se escribe que el vector Mn es igual a d de x en y más d de y en j más d de z en k. El vector unitario lambda a lo largo de la línea de acción de F, es decir, a lo largo de la línea MN, puede obtenerse al dividir el vector MN entre su magnitud Mn. Se sustituye para Mn de la ecuación 10 y se observa que la magnitud de Mn es igual a la distancia de M hacia N. Se escribe entonces que lambda vectorialmente es igual a Mn vector sobre la magnitud de Mn. Y esto es igual a 1 sobre la distancia por la componente en x d de en x en y más d de y en j más d de z en k. Es importante recordar que la fuerza F es igual al producto de su magnitud y el vector unitario lambda, por lo que se tiene que F vectorialmente es igual a su magnitud por lambda y esto es igual a la magnitud de F sobre la distancia, esto de 11, por d de x en y más d de y en j más d de z en k. De lo cual se sigue que las componentes de F son respectivamente f en x es igual a la magnitud de f de dx sobre d, f en y es igual a f por d de y sobre d, y f en z es igual a la magnitud de f por d de z sobre la distancia d. La relación 13 simplifica en forma considerable la determinación de las componentes de las fuerzas del vector f de magnitud f, cuando la línea de acción de f está definida por dos puntos M y N. Restando las coordenadas de M de las de N, se determina primero las componentes del vector Mn y la distancia d de M hacia N. Es decir, d en x es igual a x2 menos x1, x2 menos x1, d de y es igual a y2 menos y1, y d en z es igual a z2 menos z1. Y la distancia d es igual a la raíz cuadrada de la suma por separado del cuadrado de las componentes. Ahora recordemos las ecuaciones 6 y 9 definidas en el video pasado, donde definimos a lambda en términos de los cosenos directores y a los cosenos directores en función a la magnitud de f y las componentes en x, y z. Entonces, sustituyendo los valores para f y d de x, d de y d de z y d en la relación 13, se obtienen las componentes de f en x, f en y f en z de la fuerza, donde los ángulos θ en x, θ en y θ en z que forman f con los ejes coordenados puede obtenerse de las ecuaciones 9. Comparando las ecuaciones 6 y 11, también se puede escribir que el coseno de θ en x es igual a la distancia de d en x sobre d. El coseno de θ en y es igual a d de y sobre d. Y el coseno de θ en z es igual a d en z sobre d. Y determinar los ángulos θ en x, θ en y θ en z directamente de las componentes y magnitudes del vector m, n. Pasemos ahora a la adición de fuerzas concurrentes en el espacio, donde la resultante R de dos o más fuerzas en el espacio
se calcula sumando sus componentes rectangulares. Los métodos gráficos o trigonométricos no son muy prácticos en el caso de fuerzas en el espacio. El método seguido aquí es semejante al empleado en la sección anterior con fuerzas coplanares. Se establece que la resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas. Si se descompone cada fuerza en sus componentes rectangulares y se escribe que la resultante en X más la resultante en Y más la resultante en Z, esto será igual a la sumatoria de las fuerzas en X más las fuerzas en Y más las fuerzas en Z. Entonces, aplicando la condición de lineabilidad de las sumatorias, tendríamos que la resultante en X más la resultante en Y más la resultante en Z será igual a la sumatoria de las fuerzas en Y más la sumatoria de las fuerzas en Y más la sumatoria de las fuerzas en Z. De lo cual se desprende que la resultante en X es igual a la sumatoria de fuerzas en X, la resultante en Y es igual a la sumatoria de fuerzas en Y la resultante en Z es igual a la sumatoria de las fuerzas en Z. La magnitud de la resultante y los ángulos θ en X, θ en Y y θ en Z que esta forma con el eje de coordenadas se obtiene por el método de la sección anterior. Se escribe entonces que la resultante es igual a la raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado más la resultante en Z al cuadrado. Y el coseno de θ en X será la resultante en X sobre su magnitud, la magnitud de R. El coseno de θ en Y es igual a la resultante en Y sobre la magnitud de R. Y el coseno de θ en Z será igual a la resultante en Z sobre la magnitud de R. Pasemos ahora a un segundo ejemplo sobre fuerzas en el espacio. En este caso, si se sabe que la tensión en el cable AB es de 1425 newtons, determine las componentes de las fuerzas ejercidas sobre la placa en B. Para dar solución a este segundo ejemplo, recordemos primero que la magnitud de una fuerza F en función a sus componentes es igual a la raíz cuadrada de f en x al cuadrado más f en y al cuadrado más f en z al cuadrado. Si el vector mn que une a m y a n y tiene el mismo sentido que f, entonces tendríamos que mn es igual a t en x en y más t de y en j más t de z en k. Este será un vector que pasa por la línea de acción de f. El vector unitario lambda a lo largo de la línea de f, es decir, si tenemos un vector unitario, este sería igual a mn, el vector mn, sobre la magnitud de mn. F es igual al producto de F por lambda, es decir, la fuerza vectorialmente F es igual a su magnitud por un vector unitario lambda, y esto sería igual a F en magnitud sobre la distancia d por d en x en y más d en y en j más d en z en k. Entonces, como podemos ver, las coordenadas de los puntos A y B son respectivamente A con coordenadas 0 en x, 600 milímetros en Y y 360 milímetros en Z. El punto B tiene coordenadas 900 milímetros en X, 0 en Y y 0 en Z. Entonces, tendríamos que el vector BA es igual a x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Es decir, el vector BA será igual a 0 menos 900, 600 menos 0, 360 menos 0. Es decir, el vector BA será igual a menos 900 en Y, 600 en J y 360 en K. Bueno, esto hablando en milímetros. Entonces, la magnitud del vector es la raíz cuadrada de 900 al cuadrado más 600 al cuadrado más 360 al cuadrado. Por lo que la magnitud del vector BA es igual a 1140 milímetros. Ahora, de la ecuación número 3, nuestro vector lambda, en este caso de B hacia A, será igual al vector BA sobre BA en magnitud. Y esto es igual al vector BA, que ya lo hemos calculado, sobre su magnitud. Entonces, el vector unitario lambda de BA será igual a menos 15 sobre 19 en Y, más 10 sobre 19 en J, más 6 sobre 19 en K. Esto se obtiene a partir de hacer estos cocientes. Entonces, de la ecuación número 4,
Nuestra fuerza, que en este caso es la tensión de B hacia A, será igual a la magnitud de la misma por su vector unitario. Y esta será igual a 1425, que es la tensión descrita por el problema, por el vector unitario que ya lo hemos calculado. Por lo que la tensión de B hacia A será igual a menos 1125 en I más 750 en J más 450 en K. Esto en newtons. Esto se obtiene haciendo el producto de 1425 newtons por los tres términos en X, Y y Z. Y por lo tanto, la solución a este segundo ejemplo es la tensión BA en X es igual a menos 1125, la tensión BA en Y es igual a 750 y la tensión BA en Z es igual a 450, las tres en newtons. Y por ahora eso ha sido todo.